Buenas tardes. En nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les damos la bienvenida a una presentación más de un libro que a partir del día de hoy pasa a formar parte de la biblioteca digital del IBEC. En su primera versión impresa fue publicada por el mismo instituto en la colección Voces de la Tierra en el año 2014, y me refiero a San Pedro Tzilzacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua, de Carlos Guadalupe Eiras Rodríguez. Como ustedes saben, desde el año pasado estamos conformando nuestro catálogo digital, elaborado a partir de los títulos que el propio instituto ha editado. Y bueno, hoy les repito, estamos presentando un título más. Para hacer esta presentación nos acompañan el autor, Carlos Rodríguez. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Y Marco Darío García Franco. Marco, también bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Carlos es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es socio de Perspectivas Interdisciplinarias en Red, PIRED. Es etnógrafo con experiencia de investigación en comunidades tepehuas y otomíes de las Huastecas hidalguense, poblana y veracruzana, así como nahuas del Totonacapan poblano. Es autor o coautor de 3 libros y otras 76 publicaciones, especialista en investigación etnográfica de los ritos tepehuas orientales de la Huasteca veracruzana. También tiene experiencia en investigación en el campo de las artes textiles, el parentesco, la organización social, la identidad étnica y la mitología, entre otros temas. Ha trabajado en el INAH, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y ha sido profesor universitario en diferentes casas de estudios superiores, entre ellas la propia ENA y la Universidad de las Américas en Puebla. Marco, por su parte, es antropólogo social por la misma escuela, la ENA. Es maestro en políticas culturales y management por la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Es doctorante en ciencias administrativas y gestión para el desarrollo por la UB, la Universidad Veracruzana, especializado en industrias culturales y emprendimiento creativo. Se ha desempeñado como funcionario y gestor cultural en instituciones como el INI, el CONACULTA, el Centro Nacional de las Artes y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede México. Ha estado al frente del Sistema Estatal de Casas de la Cultura, del IBEC, y desde el 2018 funge como subdirector de programación y contenidos del mismo instituto, desde donde impulsa el programa de empresas culturales y creativas de Veracruz. Al igual que Carlos, ha sido profesor, ha impartido clases en la Facultad de Antropología de la UB y en el Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, así como en la Universidad de Jalapa. Les doy la bienvenida, Carlos, Marco, y bueno, pues simplemente dejo en sus manos la presentación de este libro, San Pedro Tzilzacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua. Muchas gracias, Agustín. Carlos, bienvenidos. Bienvenido, Carlos, y gracias a Agustín por presentarnos. Yo solicité estar presente en esta presentación de una edición digital del instituto por 2 razones. Uno, porque Carlos y yo, ambos emanados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, salimos el mismo año, si mal no recuerdo, Carlos. Entonces, bueno, pues nos conocemos ya de hace un par de décadas. Entonces, bueno, pues para mí era importante pues estar aquí presentando un libro de un viejo amigo. Y por el otro lado, porque personalmente me siento muy unido a la Huasteca veracruzana, porque buena parte de mi trabajo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue en el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Entonces tuve oportunidad de visitar algunas de las comunidades que menciona Carlos en su libro. No fui a San Pedro Tzilzacuapan, pero estuve en Pistaflores. Entonces, bueno, estuve en un carnaval. Entonces, cuando leía el libro de Carlos, ahora que lo estaba releyendo para esta presentación,
pues me acordé de varias cosas que me sucedieron, la experiencia que tuve allá, que fue muy reveladora en cuanto a la ritualidad y a la cosmogonía indígena. Recuerdo cómo me afectó, digamos, en lo personal. No sé, creo que el carnaval pone a la gente en una suerte de trance muy extraño, incluso para los que vamos a hacer trabajo de campo, o sea, que no pertenecemos o no compartimos esta cosmogonía. Aún así nos impacta en distintos niveles. Entonces, bueno, pues estas dos causas, pues por supuesto no las quería dejar pasar y me da muchísimo gusto, pues, darle la bienvenida a Carlos Eiras, autor de San Pedro Sixacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua. Bueno, Carlos, pues, bienvenido. Quisiera darte el uso de la voz, pues, por supuesto que te voy a pedir que nos hables, digamos, del contenido de este libro, nos hables de cuál fue tu proceso para, digamos, para allegarte de esta información. Eh, yo sé que estuviste realizando trabajo de campo durante varios años en esta comunidad, la conoces bien, y lo que es más importante, te conocen bien. Este rapport que tenemos que lograr los antropólogos es indispensable para tener este grado de profundidad y de entendimiento, además de la fortuna de que puedes incorporar vamos a decir, una forma de desestructurar o de descomponer los elementos de este año ritual tepehua. Bien, no quiero extenderme un poco más, ¿te parece que vamos platicando? Y pues dejaría primero esto. ¿Cuál fue tu proceso, digamos, para entrar a esta comunidad? Que es la pregunta que nos encanta, de los que nos encanta hablar los antropólogos cuando nos preguntan de nuestro trabajo de campo. Sí, hola Marco, qué gusto reencontrarnos, por supuesto con todos los amigos del Instituto Veracruzano de la Cultura, pero particularmente contigo, viejo amigo, condiscípulo. Creo que no salimos el mismo año de la ENA, pero es cierto que entramos el mismo año. Yo tardé un año más en cursos, tardé un año más que tú, creo que lo hiciste en tiempo. Y en fin, que yo desde la escuela, desde la licenciatura en etnohistoria que cursé, sin embargo, me enfoqué ya hacia la etnografía específicamente dirigida a la Huasteca, bajo la conducción de la maestra Julieta Valle, quien años después fue la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y eventualmente, coordinado por ella, entré al equipo Huasteca del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México hacia el tercer milenio, bajo el cobijo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con también el apoyo financiero muy importante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde entonces, primero como estudiante, luego como pasante ya egresado de la licenciatura, aún sin el título, pero ya trabajando, pues comencé a trabajar en el sur de la Huasteca con otomíes orientales y con tepehuas. Y con el curso de los años, pues me fui enfocando hacia los tepehuas orientales, que son los tepehuas a los que Roberto Williams García, el antropólogo veracruzano, no de nacimiento, pero se convirtió en un antropólogo jalapeño. Y bueno, la obra clásica de Roberto Williams está dedicada a los mismos tepehuas a los que yo me dediqué, a los tepehuas orientales, aunque Roberto Williams dedicó su trabajo expresamente a los de la comunidad de Pisaflores. También conoció otras comunidades tepehuas, incluido San Pedro Silzacuapan, pero yo elegí trabajar San Pedro Silzacuapan porque Roberto Williams García no le había puesto toda la atención que se merece. Él concentró su atención en Pisaflores, y me pareció pertinente dedicarme yo a estudiar en San Pedro Silzacuapan por este motivo, y por un segundo motivo, que es el hecho de que los pisafloreños salieron de San Pedro Silzacuapan en la década de 1930 para fundar Pisaflores. La violencia caciquil y el despojo territorial de los mestizos de San Pedro les hizo huir para fundar Pisaflores. Y entonces son, digamos, los tepehuas de Pisaflores son
pedreños de origen, o para decirlo como dicen los pedreños, Pisaflores es hija de San Pedro. Y entonces yo elegí estudiar San Pedro Silzacuapan, pues para prestarle atención a la comunidad madre, cuya hija ya había sido descrita en esta monografía clásica de Roberto Williams García. Y entonces, hacia el tiempo en el que el IBEC abrió la convocatoria junto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para una convocatoria editorial hacia el 2010, yo estaba ya redactando mi tesis de maestría sobre San Pedro Silzacuapan y sobre el ciclo ritual anual. Y en ese momento, pues yo me encontré con un documento ya parcialmente terminado y con un segundo texto que fue el que mi director de tesis me pidió escribir con urgencia porque no le gustó el primero que escribí. Finalmente el IBEC publicó el libro que me rechazó mi director de tesis y entonces pues ahora aprovecho la ocasión para invitarlos a leer mi tesis de maestría, que de alguna forma trata de lo mismo, pero lo presenta de distinta manera. A mi director de tesis no le gustó, mi director de tesis, querido director, lo digo sinceramente, mi querido amigo, el doctor Saúl Millán, profesor de la ENA, me pidió que no fuera contando día tras día, mes tras mes, lo que ocurre por cuanto a las prácticas rituales de San Pedro, sino que me dedicara primero a un tema y luego a otro tema. Y entonces esa otra descripción que yo ya había hecho, que iba mes por mes, qué ritual ocurre primero, cuál ritual ocurre después, con cuál se cierra el ciclo ritual anual, ese documento que fue escrito con miras a convertirse en mi tesis de maestría y que no lo fue, ya estaba parcialmente escrito. Y entonces cuando apareció la convocatoria del Instituto Veracruzano de la Cultura, pues pareció oportuno proponerlo para su publicación y para mi buena fortuna fue elegido para publicarse en la colección Voces de la Tierra, como comentó el maestro Agustín hace unos minutos. Y básicamente esa es la historia del libro. Aunque a estas alturas, en el año 2021, tengo un conocimiento más o menos profundo de la comunidad, hasta donde un fuereño puede tener el conocimiento profundo de una comunidad. Sin embargo, en el 2010, pues mi conocimiento era aún preliminar, digamos, aunque ya conocía algo de la comunidad, no lo conocía como ahora. Y entonces ahora quizás para reescribir el libro habría de agregar algún capítulo más sobre un ritual importante que no está descrito en este libro, pero que forma parte de la ritualidad, del ciclo ritual anual. Y sin embargo, la estructura básica pues se sostendría tal como la presento en el libro San Pedro Silzacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua, solo agregando quizás algún énfasis que ya está puesto en la tesis de maestría. Y entonces pues concluyo este primer comentario solo con esa invitación a que si alguien lee el libro y encuentra interés en él, podría profundizar en muchas cosas que he escrito sobre los tepehuas de San Pedro y de Pisaflores, pero particularmente en mi tesis de maestría, que de alguna forma ofrece una imagen más analítica y menos descriptiva del ciclo ritual anual de la comunidad madre de los tepehuas orientales, San Pedro Silzacuapan. Gracias, Carlos. Bueno, pues creo yo que, bueno, si tú, me parece que de forma muy, diciendo derroche de humildad, dices que no tenías un conocimiento pleno, pero digo, yo con mi poca experiencia que tuve, digamos, haciendo trabajo de campo en la Huasteca, porque bueno, yo más bien estaba en el terreno de la gestión cultural, aquí mientras leía el libro, iba entendiendo cómo la concepción del tiempo entre los tepehuas, supongo que es un rasgo de toda la Huasteca en realidad, pero esta concepción del tiempo que lo va dividiendo, por supuesto, en relación al ciclo agrícola.
creo que todo gira en torno al ciclo agrícola, pero me resultó muy interesante cómo se va indicando este ciclo agrícola, que tiene una raigambre, por supuesto, prehispánica, se va combinando con estos ritos católicos, de forma muy, pues casi diría natural, como que algunas cosas simplemente se reformularon para adaptarse a la liturgia católica, y también se fueron incorporando elementos cívicos, ¿no? Como el Día de la Independencia, el Día de las Madres. Entonces, todo esto como que se va metiendo dentro de la cosmogonía indígena, dando pie a una serie de prácticas de especialistas. También esto me pareció muy interesante, especialistas muy precisos, como qué es lo que puede hacer un especialista, un chamán, como los denominas aquí, en torno a la enfermedad, por ejemplo, o en carnaval, o en el Todos Santos, o Santorum, o Chantolo, y como algunas cosas son más bien tema del cura, del padre, de la iglesia, y algunas otras son de las autoridades municipales, o de la Sociedad de Padres de Familia, por ejemplo, ¿no? Pero todo está, al parecer, como muy ligado, claro, no siempre de forma muy, vamos a decir, satisfactoria para todos los implicados. Hay un tira y afloje continuo, pero bueno, creo que esto es justamente lo que hace que los ritos y las creencias y las costumbres se mantengan vivos. Carlos, me gustaría preguntarte ahora, o que nos pudieras describir un poco más sobre este año ritual Tepehua. ¿Cómo empieza? Leímos que aquí que empieza en otoño, no en primavera, como uno pensaría, digamos, desde esta concepción occidental. Entonces, si nos puedes dar así una explicación somera, porque es un tema profundo, claro, sobre este año ritual Tepehua. Claro que sí. Sí, como bien dices, es un rasgo generalizado en los ciclos rituales anuales a lo largo y ancho de Mesoamérica, que las pautas, los ritmos de las fiestas comunitarias e incluso de otras prácticas rituales como las terapéuticas estén acompasadas con el calendario agrícola, que como sabemos bien, pues en Mesoamérica giran en torno a la producción de la milpa en general y del maíz en particular. Entonces son los tiempos de la siembra y la cosecha del maíz los que definen, como en toda Mesoamérica, y la Huasteca no es una excepción, los tiempos de las fiestas. El ritual comunitario más importante de directa raigambre prehispánica, por supuesto que no se hace tal como se hacía hace 5 o 6 siglos, pero los elementos prehispánicos son incontestables, y esa fiesta comunitaria principal de raigambre amerindia mesoamericana es la que festeja los frutos tiernos del maíz. Es lo que los tepehuas y también los otomíes, inahuas y totonacos vecinos llaman el costumbre de lotes. Cuando están tiernos los primeros frutos del maíz, los elotes, y coincide en la Huasteca Sur. Es peculiar, como señalabas, Marco, cómo se imbrican las prácticas milenarias festivas, agrícolas, productivas, junto con la impronta cristiana, pero con también la ritualidad del Estado Nacional y sus fiestas patrias. El costumbre de lotes coincide con el festejo de la fiesta de la independencia en muchos lugares de la Huasteca Sur, en comunidades tepehuas, otomíes, nahuas y totonacas. Y entonces el 15 de septiembre exactamente es cuando se festeja el costumbre de lotes, para amanecer el 16 de septiembre. Y bueno, si hay dinero y hay gente que lo haga, pues el festejo puede durar varios días, y cuentan que antes duraba pues hasta una semana. Y entonces coincide esto, pero para
reparar en una cuestión precisa que señalabas, que es cuándo empieza el tiempo en el año ritual. Bueno, allí yo encuentro, creo que lo que más me llamó la atención y lo que más me gusta, me hace sonreír de la manera peculiar en que los tepehuas cuentan el tiempo, tiene que ver con una relación que no siempre se da, y a veces se da solo muy limitadamente, y en cambio entre los tepehuas es muy clara la muy fuerte relación que hay entre el ritual y la mitología, por lo que toca al rito que se hace en Santoro, es decir, en Día de Muertos y Todos Santos. El, el último día de noviembre, el último día de octubre, los primeros días de noviembre. Y es que, de acuerdo a la mitología tepehua oriental, y esto yo no conozco, aunque la mitología tepehua oriental comparte muchos motivos y narraciones con las de otros pueblos huastecos, mesoamericanos y amerindios en general, al menos hasta donde yo conozco, tiene un rasgo muy peculiar y pues muy bonito, permítame decirlo así, que es que, de acuerdo a la mitología tepehua, el mundo se iluminó, el sol iluminó por primera vez el mundo gracias al trabajo ritual de los tepehuas. Y ocurría que el mundo era oscuro, por supuesto, como en muchas mitologías indígenas de América. El mundo era oscuro, no había sol, era frío. El tiempo propiamente aún no empezaba, tal como lo conocemos ahora. Y cuenta la mitología tepehua que las mujeres lavaban la ropa y no se secaba porque no había sol que la secara. Este motivo mitológico aparece en el libro de Roberto Williams, que se intitula precisamente Mitos Tepehuas. Y ocurre que, pues, para que el sol saliera y las mujeres pudieran lavar con éxito su ropa y ésta se secara, y por supuesto con ello también los campesinos pudieran sembrar maíz, que requiere indudablemente el sol para llegar a buen término, pues los tepehuas comenzaron a inventar danzas buscando llamar la atención del sol, que por lo que se deduce de la narración mitológica, el sol ya existía, pero estaba volteando hacia otro lado. No veía hacia la tierra, no volteaba a ver a la humanidad, y de esa manera pues no nos regalaba su calor y su luz. Y entonces se empezaron a inventar danzas. Los ancestros, aquellos antiguos tepehuas, inventaron la danza de tocotines, de tambulanes, inventaron las danzas de carnaval, y nada hacía que el sol volteara, nada llamaba su atención. Hasta que a un par de tepehuas se les ocurrió inventar la danza de Todos Santos, en la que se toca el caparazón de tortuga, la caparazón de la tortuga. Y entonces comenzaron a bailar, pues como ahora todavía es posible ver, lamentablemente ya no en San Pedro Silzacuapan, pero sí todavía en Pisaflores, todavía se practica esta danza en la que un hombre vestido de hombre y un hombre vestido de mujer bailan juntos, y en algún momento de la danza el hombre juega, el hombre tiene la intención, el hombre hace como si copulara con la vieja. El viejo de Todos Santos hace como si fuera a acostarse para tener sexo con la mujer, con la vieja. Perdón, no acostarse, porque todo esto lo hacen de pie mientras bailan. Cuando esta danza se hizo por primera vez, todos rompieron en carcajadas ante la ocurrencia del viejo de encaramarse encima de la vieja a mitad de la danza.
y la carcajada generalizada entre los humanos que estaban viendo esta danza que se realizaba por primera vez en el mundo fue tal que provocó la curiosidad del Sol, que solo entonces volteó a ver a la humanidad para preguntarse de qué se estaban riendo. Y entonces se encontró pues con esta escena, el viejo montando a la vieja en la danza de Todos Santos. Y es ese momento el que marca el inicio del tiempo y la iluminación del mundo. Entonces, esta danza que se hace en mero Todos Santos, en Santoro, como dicen los tepehuas, como dirían los nahuas, en Xantolo, en Todos Santos, pues es la que marca el inicio del mundo, el inicio del tiempo y la iluminación primigenia del mundo, aunque habría que considerar que el tiempo mesoamericano de contar, la manera mesoamericana de contar el tiempo, en esta manera mesoamericana de contar el tiempo, el día inicia por la noche y a medianoche y acaba al mediodía, de manera que habría que añadir algunas precisiones sobre cuándo inicia el tiempo y cuándo inicia el día, cuándo inicia el año y cuándo acaba el año y acaba el día. Pero básicamente, para ya no alargarme más, el punto es que el año, como el día, en su primera iluminación mítica, inicia cuando el sol ilumina el mundo, que es cuando se inventa la danza de Todos Santos. Entonces, esta relación muy clara entre la mitología y las prácticas rituales ancladas en un momento preciso del año ritual, pues son algo muy peculiar de los tepehuas, a pesar de que el maíz es el que dicta los ritmos de la actividad ritual anual, como en toda Mesoamérica, a pesar de que en todas las comunidades de la Huasteca y de Mesoamérica se hace Todos Santos y Carnaval o algo equivalente a Carnaval, y hay rituales respecto del maíz, de la siembra, del inicio de la temporada de lluvias, etcétera. Algo muy peculiar, muy propio de los tepehuas es este vínculo con esta narración mitológica del inicio del tiempo con la iluminación primigenia del mundo por el sol. Pues muy bonito. La verdad es que cada vez que lo cuento me río un poco, pero no dejo de sentir este gusto que además los tepehuas saben transmitir de manera pues mucho más elocuente que yo cuando lo cuentan. Ojalá que tengan oportunidad de escucharlo directamente de boca de un buen narrador tepehua y no de un antropólogo que no es tan buen narrador. Gracias, Carlos. Mira, también, bueno, me encanta la idea de que el inicio del tiempo parta del acto de reír del sol. No sé, eso me parece una característica que habla del humor, de una concepción de la vida que probablemente las sociedades occidentales, por supuesto influidas por el cristianismo y el catolicismo, poco perdimos de vista, ¿no? Esta concepción jocosa de la vida, esta concepción de la vida que se inicia para disfrutarse, para bailarse, para reírse de forma comunitaria. No es una risa solitaria, digamos, ¿no? No es una risa irónica, sino es una risa que nutre de vida. Entonces, esto me parece que es una concepción que tiene mucho que enseñarnos a las sociedades occidentales. Otro rasgo que también me gustaría que nos comentaras un poquito más es el de los especialistas rituales y el del papel cortado. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando conocen estas figuritas de papel cortado que se pueden hacer en papel, yo lo he visto que lo hacen en papel revolución, también papel de jonote, bueno, distintos, incluso en periódico lo he visto que lo hacen, pero me gustó mucho esta relación que hacías entre las figuras de pan que solamente aparecen durante Todos Santos, con lo cual adornan los altares, y la relación que estableces con estas otras figuras de papel
que tienen digamos, una carga simbólica de muchísima importancia, por supuesto también utilizados en los distintos rituales terapéuticos, agrícolas, para atraer, digamos, el favor de los ancestros y de otras deidades un poco más obscuras, ¿no? Como las del monte. Sí, bueno, es sin duda una parte muy interesante de las prácticas rituales de la Huasteca Sur. Es un hecho que el recorte de papel con figura humana es quizás el rasgo ritual que más ha llamado la atención de los, de los viajeros primero y de los antropólogos más tarde, hasta el grado de convertirse en nuestros días prácticamente en un emblema de la identidad indígena regional o subregional, y en varios casos de las identidades residenciales comunitarias de algunas comunidades especializadas en la producción de papel amate y el recorte de muñecos de papel con figuras de seres humanos, pero también con motivos de animales y de plantas. Sin duda es un rasgo de la ritualidad y habría que decir que del arte indígena, que es, además de muy hermoso, pues muy relevante. Permítanme enseñarles un par de fotos en particular que aparecen en el libro y que pues son precisamente las de los muñecos de papel recortado y de otra tradición muy vinculada, que es la de los amarres o atados de corteza de jonote. Los muñecos de papel son estos, quizás sí los alcanzan a ver. No, Carlos, no podemos ver tu pantalla. No estoy compartiendo mi pantalla. No. Ah, ok. Ahí ya lo están viendo. Ahora. Muy bien. Estos son los muñecos de papel que ha dispuesto pues decimos los antropólogos o algunos antropólogos, decimos chamanes, en San Pedro les llaman curanderos, brujos, incluso sacerdotes, y en lengua tepegua, bueno, pues tiene también por supuesto, la palabra con la que le nombran y que significa algo así como el que hace a los hombres viejos. Y entonces aquí se ven los pies de este viejo que hace a los hombres viejos de papel, en papel recortado, y son pues diversos seres no humanos que son invitados a participar en el ritual y se les ofrenda de comer y se les dirigen palabras y en este caso se les pide que no enfermen a la gente. En fin, dependiendo de las intenciones del ritual, pues son distintos las divinidades y los distintos seres no humanos a los que el curandero, el chamán, les da cuerpo con estos recortes de papel. Entre los tepehuas y los totonacos, además de los recortes de papel, hay una otra tradición que es, aquí se alcanza a ver en esta imagen, que es la de amarrar tiras de corteza de árbol de jonote o en fin, castilla elástica, quizás es el nombre científico de este árbol, y tienen, pues no se ve muy claramente que son también personitas amarradas de corteza, pero lo son en la medida en que tienen un corazón, que es una esferita o una cáscara de copal que queda amarrada en el centro de este amarre. Y bueno, el amarre sería además una especie de paliacate y los extremos serían, pues los extremos de este jonote amarrado serían las piernas y los brazos y la cabeza de una persona a la que además el curandero, en este caso la curandera, la chamán,
o en tepehua se diría la que hace a las mujeres, pues también les impone una gota de sangre para probablemente imbuirles vida, porque en efecto estas personas divinas y no humanas que son invitadas a participar en los rituales, pues les dan cuerpo y les dan sangre para que ese cuerpo cobre vida. Y hablan con ellas, les ofrecen de comer, les piden perdón, les piden que ayuden a la humanidad, en fin. Y una modalidad distinta que parece menos indígena, de origen al menos, y más vinculada con las prácticas católicas, así sean las de la religiosidad popular, pues son los panes de muerto que se hacen en Día de Muerto, por supuesto, y que de alguna forma también podrían darle cuerpo a estos espíritus que llegan a visitar, a los espíritus de los difuntos que llegan a visitar a las que fueron sus casas cuando estaban vivos. Y estas, en efecto, en el libro se sugiere, digamos, una descripción del ciclo ritual anual en seguimiento del tipo de cuerpos que los especialistas rituales ofrecen a los no humanos. Durante la mayor parte del tiempo, tanto para los rituales agrícolas como para los rituales terapéuticos y del ciclo de vida, las curanderas, las chamanes, como doña Mariquita en la foto, o los curanderos, chamanes varones, recortan papel o amarran corteza para los seres no humanos. Pero en otras temporadas del año, más cortas, son los no especialistas rituales los que hacen estos cuerpos. Los panaderos los hacen en Día de Muertos y de alguna forma podría quizás explorarse la idea de que se trata de cuerpos para los difuntos. Y en otra temporada del año, que es la del carnaval, todos los jóvenes, o muchísimos de ellos, y en nuestros días también las mujeres jóvenes, y no solo ellas y ellos, sino también niños y niñas, se disfrazan, o habría que decir quizás en otros términos, que ofrecen sus propios cuerpos para que sean habitados por los seres no humanos que visitan la comunidad en esta temporada de carnaval. Y entonces, en lugar de ofrecerles muñecos de papel para que los habiten los dioses, o atados de jonote, de corteza de jonote, para que sean vivificados por las almas no humanas, o panes de muertos, cuando visitan los difuntos a los que fueron sus vivos en este mundo, pues en carnaval los muertos que visitan la comunidad se invisten gracias a los vestidos y las máscaras que utilizan los danzantes de carnaval. Y entonces el libro de alguna forma sugiere que el año ritual está pautado, está ritmado en atención a los distintos cuerpos que en distintos momentos del año los seres humanos construyen o les prestan a las divinidades y a otros seres no humanos, como los muertos, los malos aires, las divinidades responsables del agua, los dueños de la tierra, los dueños del maíz, en fin, distintos seres no humanos que para interactuar con los seres humanos, pues necesitan cuerpo. Y entonces a veces son los especialistas rituales, los curanderos, a veces son los danzantes de carnaval los que prestan su propio cuerpo para que durante un tiempo nos visiten esos no humanos distintos que interactúan con la comunidad humana. Y entonces, dejo de compartir. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Creo que también es, además de esta práctica, digamos, de
de crear cuerpos para que estos espíritus, estos ancestros, estos aires y otras deidades de la naturaleza, para que las ocupan y pueden interactuar con nosotros. Me resultaba muy interesante esta dualidad que presentan los muertos, los espíritus. Entonces, y de cómo buena parte del tiempo como que hay una concepción más bien, tienen una carga de peligrosidad, en términos de que si hay que dejarlos fuera de la casa, pueden enfermar a las personas, pueden malograr una cosecha, pueden hacer que un parto pues, se complique. Entonces, tienen una carga muy peligrosa y para la cual requieres a estos especialistas rituales, a estos sacerdotes, para que los mantengan a raya y los tengan, vamos a decir, de buenas. Pero esta concepción más bien negativa de los espíritus, de los aires, se invierte en la temporada del Día de Muertos, digamos en este Santoro, y como que ahí sí se le invita a la casa, pensando creo que también es otro de los rasgos característicos, que dado que su lugar natural es el inframundo, no es el cielo, digamos, cristiano, sino que más bien son sus huesos y su cuerpo lo que nutre a la tierra, ¿no? Entonces, creo que también me gustaría ir cerrando esta charla, si nos pudieras decir algo más sobre esta concepción que guardan los muertos con la fecundidad de la tierra, ¿no? Con este ciclo. Frecuentemente, para los que no compartimos estas cosmogonías, un poco podemos pensar que los muertos nos visitan, pero que el resto del tiempo como que, qué sé yo, están en el cielo o están, como que sus intereses no son los nuestros. Sin embargo, en la cosmogonía indígena es el cuerpo y los huesos de estos difuntos los que nutren a la tierra, ¿no? Entonces creo que la relación que guardamos con nuestros difuntos, que regularmente hay que mantenerlos a raya, repito, durante esta temporada se invierte, y también durante Carnaval, también como que hay otra temporada como que también hay una relación muy cercana con ellos. Entonces, Carlos, si nos puedes entonces platicar un poquito más de esta relación que guardamos con los difuntos. Sí, encantado. Pues la importancia de los muertos, de los difuntos, de los que se guarda memoria, de los que las familias tienen sus fotografías en el altar y a quienes en Día de Muertos pues les dedican alimento, un día para los niños y un día para los adultos que se casaron y tuvieron hijos, y a veces incluso para otras categorías de muertos, pero al menos estas dos básicas para los angelitos, que son los niños, y para los adultos, que no son adultos por haber llegado a los 18 años legales, sino porque se casaron y tuvieron hijos, y en ese sentido un angelito puede ser un hombre de 60 años que no tuvo descendencia. Estos ancestros de los que se guarda buena memoria y se les invita a visitar la comunidad y se les ofrenda comida, bueno, ¿qué más claro para reconocer su importancia para la buena conducción de la vida humana, que en su versión tradicional indígena mesoamericana, tepehua, pues es campesina y cuya vida se sostiene gracias a la producción de la milpa y en particular del maíz? ¿Qué más explícito que la visita de los muertos coincide con la fecha del inicio de la cosecha? Cuando llegan los muertos es cuando a lo largo y ancho de Mesoamérica la mazorca ya está, por supuesto que hay variaciones, depende de si se siembra temprano o se siembra tarde, pero en principio la llegada de los muertos
abre el tiempo de cosecha de la mazorca, del maíz, ya está maduro y se puede cosechar, y entonces llegan en el momento en que hay más alimento en la comunidad. ¿Qué más, qué más riqueza que esta que ofrecen los muertos que la de la cosecha, que además es la de la temporada de lluvias, es decir, la más rica, porque puede haber otra cosecha de la temporada de secas? En la Huasteca, de hecho, hay 2 cosechas anuales, pero la de temporada seca, pues es menos exuberante, es menos productiva. La temporada de lluvias es la más copiosa, y esta coincide con la llegada de los muertos. Entonces, pues son muertos que llegan y que de alguna forma, aunque vienen a que los inviten a comer, aunque o mejor dicho, llegan a la comunidad de los vivos para que quienes fueron sus parientes en vida les inviten de comer. Sin embargo, vistas las cosas desde otra perspectiva, son ellos, son los muertos quienes llevan el alimento a la comida, porque consigo llega la cosecha del maíz. Y entonces aquí vale la pena reparar nuevamente en un pasaje de la rica tradición mitológica local, que aquí ya no reparo en la especificidad tepegua, sino cómo el caso tepegua es tan parecido a tantos otros en Mesoamérica, y en este caso tiene que ver con el hecho de que desde la perspectiva de los muertos, ellos tienen hambre a diario, y a diario vienen a la comunidad humana para que sus deudos les inviten a comer. Lo que ocurre es que el tiempo para los muertos transcurre de otra manera, vista la cosa desde la perspectiva de los vivos. Según los vivos, entonces un año, desde la perspectiva de los muertos, es solo un día, y entonces ellos vienen para su propia cuenta del tiempo, vienen día tras día a que sus parientes en vida les inviten a comer. Y entonces, bueno, para la cuenta humana del tiempo, esto es solo en Día de Muertos, cuando les invitan a comer. Los otros muertos, los del otro lado del año, pues son en efecto muy distintos entre los tepehuas. Y aquí hay algo particular de los tepehuas que es distinto de otros vecinos. Por ejemplo, entre los otomíes orientales, que Marco conoces, porque de hecho has trabajado en comunidades otomíes orientales, incluso tienes publicaciones sobre el carnaval otomí oriental. Y bueno, si entre los otomíes orientales el tiempo del año inicia precisamente en carnaval, que es cuando no, cuando se inventó al principio del tiempo el ritual del palo volador, el Malinche comenzó a subir al palo, y al llegar a la punta del palo, entonces fue que el sol llegó al cenit, llegó a iluminar por completo el mundo, y los diablos cayeron y se fueron al inframundo, y los diablos son los voladores que bajan dando vueltas por el palo volador. Este rito que reproduce aquella actividad primigenia de comienzo del tiempo, entre los otomíes tiene lugar en el carnaval. Entonces, para los otomíes son estos ancestros, gracias a cuyas actividades rituales que inventaron al inicio del tiempo fue que comenzó el mundo tal como hoy lo conocemos. Entre los tepehuas, en cambio, como ya lo platicamos, esto ocurre en Todos Santos. El inicio del tiempo tepehua es en la fiesta de Día de Muertos. Y en cambio, los muertos que visitan la comunidad en carnaval no son esos ancestros, aunque también fue en tiempos míticos cuando se inventó el carnaval, de acuerdo a la mitología tepehua. Sin embargo, los muertos tepehuas son definitivamente los que provocan la enfermedad cotidianamente de los seres humanos. Y en esa medida, pues
todo el mundo está muy contento por el festejo del carnaval, pero en realidad son malos aires los que andan por la calle bailando, emborrachándose, haciendo bromas pesadas, y de alguna forma no hay en el libro de San Pedro Silzacuapan ninguna descripción detenida sobre este asunto, pero hay ocasiones en que los rituales de carnaval dan ocasión para escenificar, digamos que lo que podría llamarse la etiología, las causas que provocan la enfermedad, que suelen ser con mucha frecuencia los pleitos, los chismes, eso que es tan propio, lamentablemente, de los seres humanos y que son los desencadenantes últimos de la enfermedad anímica desde la perspectiva de muchos pueblos de la Huasteca, cuando la gente se pelea, cuando la gente se envidia, y que son estos malos aires, que son muertos, que murieron antes de tiempo y que están bajo el gobierno del diablo, los que aprovechan esos momentos de flaqueza para atacar y para provocar que alguna de las almas de los seres humanos o su sombra se les caiga y se espanten o se enojen y padezcan alguna muina, y en fin, estas que son enfermedades que solo el curandero sabe tratar, son, sin embargo, las que se escenifican durante el carnaval. Entonces, de alguna forma, aunque tanto los de Todos Santos como los del carnaval, en ambos casos se trata de muertos, son muertos muy distintos. En el caso de los tepehuas, unos son los muertos que inventaron la danza de Todos Santos y con ello permitieron la primera iluminación del mundo, y en cambio los del carnaval son los que vienen a recordarle a la comunidad cuáles son las razones que desencadenan la enfermedad, y que básicamente son las relaciones sociales desavenidas, los pleitos, los chismes, las envidias. Entonces, son muertos en ambos casos, pero son muertos buenos, quizás quepa decir en un caso, y muertos malos, o como dirían propiamente los tepehuas, malos aires. Y los malos aires, pues, enferman. Entonces pueden ser muy divertidos y todo el mundo espera que llegue el carnaval para emborracharse y bailar y jugar, pero son malos aires, hay que tener cuidado con los malos aires. Hay que ofrecerles su aguardiente y su comida, pero hay que tener cuidado de limpiarse bien al terminar. Bueno, Carlos, me gustaría ir cerrando esta charla, pues un poco para traer a tiempo presente la actualidad, digamos, de la vida de los tepehuas en Veracruz. En distintos pasajes del libro señalas esta relación del indio pobre, mestizo rico, ¿no? Herencia, por supuesto, de la colonia, pero que después ya en el tiempo del México independiente y moderno, es una dicotomía que no se acaba de romper, que se sigue reproduciendo. El indígena, por antonomasia, es el habitante pobre, habita, también lo mencionas reiteradamente en tu libro, habita ciertos barrios, mientras que los mestizos se quedan en el centro, cercanos a los poderes económicos, políticos y religiosos, ¿no? Donde está la iglesia, el palacio municipal y el mercado o el comercio, ¿no? Me gustaría que platicáramos finalmente sobre la vida de los tepehuas y cómo de alguna manera esta ritualidad tan rica les permite sobrellevar esta inequidad económica, esta inequidad social. En tu perspectiva, ¿consideras que la perpetúa, la resuelve o la disuelve de alguna manera? No, quisiera precisar que esta imagen del mestizo rico y el indígena pobre es, digamos, una representación emblemática que
que no se corresponde estrictamente con la realidad, en el sentido de que hay mestizos pobres y cada vez es menos excepcional que haya indígenas que no son pobres y que tienen holgura económica y que tienen acceso al estudio e incluso que son pequeños emprendedores en su comunidad y en las ciudades, en fin. Sin embargo, la narrativa así es como pinta en efecto a los mestizos en contraste con los indígenas. Los tepehuas en este sentido son tienen estas mismas representaciones de sí mismos y de los mestizos como resultado de una historia colonial, en la época colonial propiamente dicha, pero también de esta época más reciente de colonialismo interno, como quizás dirían los antropólogos, historiadores. Y entonces, de alguna forma, el ritual expresa esta relación complicada, compleja, a veces violenta, incluso entre tepehuas y mestizos, como he dicho, a principios del siglo XX, en la década del 30, muchos tepehuas de San Pedro, Silzacuapan, huyeron para fundar una nueva comunidad sin mestizos, porque los mestizos les robaron la tierra, porque los mestizos controlaban a los pistoleros que mataban a cualquiera que se opusiera a sus órdenes, a sus intereses, y fundaron los tepehuas una comunidad solo para indígenas, sin mestizos, que es Pisaflores. Aunque hacia la década de 1970 las cosas eran mucho menos graves que en aquellos 1930s, todavía para los 70s las relaciones caciquiles continuaban activas y los tepehuas de San Pedro y del Tepetate, en el municipio veracruzano de Ixhuatlán de Madero, dicen que la fundación del Tepetate en la década de 1970 también se debe a que los tepehuas se fueron pues para dejar de estar sometidos al control de los caciques mestizos de San Pedro, que básicamente son quienes viven, no todos, pero son quienes viven en el barrio centro de la comunidad de San Pedro, son dueños del ganado, son dueños de la producción, controlan la producción y venta de aguardiente y por supuesto que llegaron a asentarse y a apropiarse de una comunidad pues que era originalmente tepehua. Es evidente que fue una comunidad tepehua a la que llegaron los mestizos alrededor del siglo XIX y entonces estas relaciones caciquiles y que tuvieron expresiones muy violentas en el curso del siglo XX, pues están comenzando a recomponerse, quisiera creer, en la medida en que los tepehuas tienen, insisto, cada vez más acceso no solo a la educación, sino a participar en las actividades políticas locales y municipales en igualdad de circunstancias que los mestizos. Sin embargo, las actividades rituales de alguna forma son, digamos que corren a un tiempo más lento que otras esferas de las actividades sociales, como las políticas o las económicas. Y las actividades rituales de alguna forma siguen expresando unas relaciones desavenidas entre mestizos e indígenas, que en el caso del carnaval se expresan en parte digamos, San Pedro es una comunidad en donde hay un barrio centro y hay otros 3 barrios que, aunque no son habitados exclusivamente por indígenas, son emblemáticamente indígenas, por contraste del centro, que es el barrio de los mestizos ricos. Estos otros barrios funcionan como si fueran 2 mitades, de manera que los 3 barrios, 2 de estos barrios se reúnen para constituir un solo grupo de carnaval y funciona como el barrio arriba.
con su propio grupo de carnaval, su pandilla de danzantes de carnaval. Y el otro barrio indígena, aunque también hay mestizos en ese barrio, funciona como con su propia pandilla, y como ocurre en tantas comunidades de la Huasteca, pues las dos pandillas de alguna forma compiten por la fiesta más ostentosa, la mejor banda de música, los mejores disfraces, la mejor comida, etcétera. Y de alguna forma esas relaciones tensas, desavenidas y hasta violentas entre mestizos e indígenas, en el carnaval se expresan por vía de que los mestizos son excluidos de la práctica ritual carnavalesca, a diferencia de los barrios indígenas que tienen su propia pandilla de carnaval. El barrio centro carece de pandilla de carnaval, de alguna forma como si se les hubiera excluido de las actividades rituales como respuesta, o quizás autoexcluido, lo ignoro, pero lo que es un hecho es que no participan como unidad territorial, barrial del rito del carnaval. Entonces, estas relaciones sociales malas entre indígenas y mestizos se expresan en el carnaval por la ausencia de la participación ritual pautada con su propio grupo ritual en carnaval, y en otras esferas de la ritualidad se expresa también por vía de la exclusión, fundamentalmente, y es que cada vez hay una mirada menos negativa de los mestizos hacia los indígenas, pero todavía es posible encontrar expresiones que reconocen rasgos negativos por parte de los mestizos hacia la ritualidad indígena. Por ejemplo, como llamarla brujería o llamarla superstición. Y entonces las prácticas rituales chamánicas, de recorte de papel, de atado de corteza de jonote, que acompañan el ciclo de producción del maíz y otros momentos del ciclo ritual, suelen ser descalificadas por al menos los mestizos, no todos, pero sí por algunos mestizos que consideran de salvajes, de ignorantes, estas prácticas tradicionales que tienen sus antecedentes pues en la época prehispánica, aunque sean también prácticas rituales con muchos elementos cristianos y hasta modernos del Estado Nacional del siglo XX. Entonces, digamos que es un asunto que, por supuesto, las relaciones interétnicas entre mestizos e indígenas no se acotan a las actividades rituales, pero para solo limitarme a cómo se expresan en el ámbito de lo ritual, bueno, quizás podría sintetizarlo diciendo que en San Pedro Silzacuapan, mayormente por la exclusión, aunque también es cierto que hay este momento del ciclo ritual anual, que es el de la fiesta patronal, que es un santo católico, por supuesto, San Pedro, que es quien lleva las llaves del cielo y cuya imagen de bulto habita en la iglesia de San Pedro Silzacuapan. Bueno, este ritual que tiene a la iglesia por su centro, tiene un perfil muy mestizo y muy ganadero, que no son solo los mestizos quienes lo han impuesto, sino los tepehuas quienes se lo han apropiado. Entonces, porque hay de hecho un jaripeo que se hace precisamente durante la fiesta patronal. Entonces, creo que es una carencia del libro, no está muy bien desarrollado, más bien no está bien desarrollado, no está bien descrita esta parte más mestiza y ganadera de la actividad ritual de San Pedro Silzacuapan, pero de alguna forma marca también el contraste entre estas actividades más mestizas, en las que por exclusión a veces se distingue a lo mestizo de lo indígena, y esta otra en la que lo mestizo
sí participa de la actividad ritual con su actividad emblemática, que es la ganadería, y que a la que están, pues a la que los tepehuas le encuentran mucho gusto. En realidad participan del jaripeo con gusto, de manera que digamos que podemos pensar a este jaripeo de la fiesta patronal como un espacio de encuentro, en donde, a pesar de una historia de desencuentros entre mestizos y tepehuas, quizás el jaripeo de la fiesta patronal es un momento en el que los tepehuas participan apropiándose de estas actividades emblemáticamente mestizas que ya asumen como propias de todo San Pedro y de todo el Tepetate y de todo Pisaflores, sin distinción en alguna forma de mestizos y tepehuas. Gracias, Carlos. Bueno, pues vamos entonces cerrando esta presentación. Hemos hablado de algunos de los rasgos que describes en este libro, San Pedro Zizacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua. Ya lo dijo el maestro Agustín, de la colección Voces de la Tierra del Instituto Veracruzano de la Cultura, y queremos invitar a los lectores que, bueno, es un texto que creo que es muy sencillo de leer, es decir, te va llevando un poco de la mano. No es un libro para especialistas, para antropólogos, me parece que es un libro que va dedicado a un público más amplio que quieran informarse, pues digamos, siguiendo vamos a decir, esta cronología de cómo conciben los tepehuas el tiempo, y cómo las prácticas sociales, las relaciones sociales son parte, de alguna manera están, no diría reglamentadas, pero sí de alguna manera dictadas por este ciclo ritual. Bueno, Carlos, pues te queremos agradecer, y me gustaría pasarle el uso de la voz al maestro Agustín del Moral, quien es el coordinador del programa editorial del instituto, para que nos diga cómo le podemos hacer para descargar este libro, dónde lo podemos encontrar, y por supuesto también decir que todavía lo tenemos de forma impresa. Entonces por supuesto nos pueden escribir para solicitarlo, pero también está disponible de forma digital. Agustín, te escuchamos. Muy bien, pues la verdad, muchísimas gracias, Carlos, Marco Darío. Una presentación muy completa, muy rica, muy diversa, ¿no? Un diálogo aleccionador verdaderamente, y al mismo tiempo una invitación a leer el libro, ya sea en su versión digital o en su versión impresa. Como en otras ocasiones, esta presentación viene acompañada precisamente del hecho de subir el libro en su versión digital a la página institucional, y para que inmediatamente pueda ser descargado por el público lector, ¿no? Por todo aquel que quiera conocer esta historia, la verdad, muy interesante, sobre una comunidad tepehua, ¿no? Entonces, es simultáneo, ¿no? Al terminar de ver esta presentación, todo aquel interesado puede descargar inmediatamente el libro en su versión digital. Entonces, bueno, pues de nuevo cuenta, muchas gracias. Muchas gracias también a Toño por su apoyo, y pues simplemente invitar al público lector a seguir las actividades del instituto. Incorporamos en esta ocasión un nuevo título digital a nuestra biblioteca, y bueno, simplemente darles las gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín. Carlos, un gusto habernos reencontrado por esta vía, y pues por supuesto nos dará mucho gusto saber pues, los avances en la investigación que sigues desarrollando sobre los tepehuas veracruzanos. Gracias por presentarnos tu libro y hablarnos un poquito de él. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura, que en un primer momento, en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicó en 2014 San Pedro Zizacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua.
Muchas gracias nuevamente a Libec por reeditarlo y publicarlo en versión electrónica. Estoy seguro de que será accesible con mucha más sencillez para un público aún más amplio. Eso lo celebro muchísimo. En primer lugar, porque soy el autor un poco egoístamente, pero estoy convencido de las virtudes de distribuir las publicaciones electrónicas gratuitas y bueno, un aplauso a Libec por haber tomado esa política editorial en ese sentido. Muchas gracias, Marco Darío. Un gusto encontrarte nuevamente después de tantos años y seguirnos encontrando. Maestro Agustín, muchas gracias por sus palabras, por su presentación, por el cierre. Muchas gracias, Antonio Bonilla, por su acompañamiento para hacer posible esta presentación digital, virtual. Gracias a quienes nos vieron y saludos a todos. Gracias.